Hay una gran diferencia entre tomar una fotografía y hacer una fotografía. Y la diferencia radica en que una fotografía simplemente la puedes tomar, sacas tu teléfono del bolsillo, ¡pum! Pero para hacer una fotografía tienes que ordenar los elementos en tu imagen de una forma coherente que vaya con la esencia de lo que vas a fotografiar. Y una fotografía sin emoción se vuelve en algo simplemente placentero y bello a la vista. Así es de que en esta parte 3 del curso básico de fotografía móvil te voy a enseñar a tomar fotografías utilizando composición intuitiva. Para esto, como ya te lo dije en el episodio pasado, tenemos que conocer el origen de las cosas para entenderlas y generar nuestro propio criterio. Y este criterio nos va a ayudar a componer de una forma intuitiva sin tener que estar pensando activamente en las reglas de composición, los encuadres, los planos, los ángulos. Y esto es lo que te voy a enseñar en este video, para que te des una idea de todos estos conceptos básicos y puedas aplicarlos en tu fotografía, practicando, y generes tu propio criterio para tomar fotografías utilizando composición intuitiva. Una de las reglas más utilizadas, más comunes y que es muy eficiente es la regla de tercios. La regla de tercios divide tu encuadre en 9 distintos cuadrantes, dividido por 4 líneas que se intersectan, y en donde se cruzan esas líneas son los puntos de interés. Esos se llaman puntos de interés. Es hacia donde se va a dirigir el ojo del espectador al momento de ver tu fotografía por primera vez. Ya la segunda vez que vea tu imagen puede que tome otro camino distinto, pero la primera vez que vas a ver una fotografía, el ojo va a ir a esos puntos de interés, que es en donde se cruzan esas líneas. El propósito final de la regla de tercios. Muchos pensarían que la regla de tercios es para ubicar al sujeto y al objeto justamente en los cuadros y no en las intersecciones, como te acabo de enseñar. Entonces, tenlo muy en claro, ubica a los sujetos u objetos principales a fotografiar en las intersecciones donde se cruzan esos puntos de interés. Dentro de la regla de tercios podemos ubicar también otros conceptos, como lo son la regla de horizontes. Si quieres que tu imagen sea más fuerte, ubica tu línea de horizonte, que es justamente en donde termina la tierra en tu imagen, o el piso de tu set, ubícala en la segunda línea de abajo hacia arriba. Si quieres que la imagen sea más fresca, más liberadora, más suave para el espectador, ubica esa línea en la primera línea de abajo hacia arriba. Y las sensaciones que nos va a dar la imagen a la hora de ubicar la línea de horizonte, ya sea abajo o arriba, es por la cantidad de cielo que va a haber. El cielo es un espacio neutro que nos va a dar respiro a nuestra imagen, nos va a dar un aire para que pueda descansar el ojo del espectador. Vamos con los ángulos. Son 5 ángulos distintos y ellos van a modificar cómo percibimos a los sujetos u objetos que estamos fotografiando. Van a modificar el tamaño al cual aparecen nuestros ojos. Si tomamos la fotografía en un ángulo cenital que es completamente paralelo al piso, en un ángulo de 90 grados con respecto al suelo, vamos a ver a los objetos como algo muy pequeño. Va a ser como si estuvieras tomando la fotografía desde un dron muy arriba, por ejemplo. Entonces eso nos va a ayudar para que lo que estemos fotografiando se vea más pequeño, o muy útil en fotografía de comida, porque así podemos ver el display de los platos, de los utensilios y de la comida de una forma más armoniosa, utilizando la mesa como un fondo. Ahora, el ángulo picado. El ángulo picado no es completamente arriba, pero sí tiene una cierta inclinación de arriba hacia abajo, pongámosle unos 45 a 60 grados con respecto al piso, y eso nos va a ayudar a que el sujeto que estemos fotografiando se vea más pequeño, más tímido, pero también nos va a ayudar a suavizar las facciones en caso de que estemos fotografiando a una persona, que estemos haciendo fotografía de retrato, ya que va a hacer que se vea la cara más afilada, más pequeña, y va a magnificar el tamaño de los hombros y el busto. Ahora, el plano normal, no hay nada más que explicar, es
completamente paralelo al sujeto que estás fotografiando, sin ninguna alteración en la inclinación de la cámara, que son tus ojos. Pasamos al cuarto ángulo, que es el contrapicado. Es lo contrario del picado, por eso su nombre. Se toma desde un ángulo de 45 grados con respecto a la cabeza del sujeto o al punto de interés. Entonces eso va a crear una sensación que va a magnificar al sujeto que estamos fotografiando, lo va a hacer ver más fuerte, más alto, más grande, más poderoso. Entonces eso nos va a servir muchísimo cuando queramos hacer a una persona parecer más grande de lo que es o más poderosa de lo que es. Y ahora el ángulo de nadir, que es completamente opuesto al ángulo cenital. Esta fotografía se toma desde abajo, completamente abajo del sujeto a fotografiar. Eso lo podemos ver mucho, por ejemplo, en fotografías de escalones o en una fotografía que estemos tomando hacia arriba, por ejemplo, en unas escaleras de caracol, ¿no? Que se vea el cielo y que se vea el círculo que forman las escaleras. O también, por ejemplo, si la superficie en donde está parado o colocado el objeto o el sujeto nos es transparente, nos podemos colocar abajo y va a ser muy interesante el aspecto que nos va a dar a nuestra imagen. Esto va a magnificar completamente la imagen, va a magnificar completamente al sujeto, lo va a hacer parecer algo mucho más grande que en el ángulo contrapicado. Ahora vamos a pasar con los planos. Te los voy a dar rapidísimo porque son bastantes y los planos van a determinar la proximidad de la cámara o del espectador con respecto al sujeto. Eso nos va a dar una sensación de intimidad o lejanía con respecto al mismo. Vamos a ir del más amplio al más pequeño, al más cerrado. Empezando por el gran plano general, que este va de lo más grande posible. Este se va a fotografiar con un lente gran angular porque nos va a ayudar a establecer el lugar en donde estamos fotografiando al sujeto. Vamos a irnos más rápido con estos ejemplos de los planos. El plano general va a ir normalmente con un poquito más de espacio abajo de los pies y arriba de la cabeza del sujeto u objeto a fotografiar, pero no tan grande como el gran plano general. Después tenemos el plano entero, que este sí va a ir de los pies hasta un poco arriba de la cabeza del sujeto. Después el plano americano. Este se le dice plano americano porque normalmente se utilizaba en las películas de vaqueros del viejo oeste. Entonces este va a ir desde la altura de los bolsillos o desde donde se llevaban las pistolas en ese entonces hasta la cabeza del sujeto. Después tenemos el plano medio. El plano medio va a ir desde la cintura, cortando la parte de los bolsillos, en este caso de un sujeto, hasta la cabeza del mismo. Después el plano medio corto, que va a ir desde la altura de abajo del busto hasta arriba de la cabeza. Ya empezamos a tener un poco más de intimidad y proximidad con el objeto. Seguimos con el primer plano, que es arriba del busto, abajo de los hombros, y ahí ya empezamos a ver mucho detalle en la imagen. Ya empezamos a ver mucho detalle en las facciones y en la cara del sujeto. Es algo muy íntimo. Después tenemos al primerísimo plano, que es un close-up muy grande en la cara del objeto, o del sujeto más bien dicho, que va a ir desde el cuello hasta la cabeza. Y después el último, el más detallado de ellos, el más próximo de ellos, es el plano a detalle. Este sería, por ejemplo, en la fotografía de un ojo, o de la boca, o de la nariz, o de detalles del objeto que estés fotografiando, por ejemplo, en fotografía de producto, que podría ser de un termo, podrías estar fotografiando esta tapa de madera, ¿no? Entonces es algo ya muy íntimo, el plano a detalle. El encuadre va a determinar la porción de la realidad que estás fotografiando que se va a cortar, la porción que va a capturar tu cámara. Y vamos a empezar con el encuadre horizontal. El encuadre horizontal, muy utilizado para fotografía de paisajes o en caso de las películas. Las películas, si te das cuenta, la mayoría son en un formato horizontal, porque así podemos captar la escena lo más parecido posible a lo que vemos con nuestros ojos. Segundo encuadre, el encuadre vertical. El encuadre vertical va a demostrar algo un poco más fuerte, no tan estable como el encuadre horizontal, y es muy utilizado para la fotografía de retratos, ya que puede capturar alturas como de la cintura a la cabeza
dando una sensación más íntima con el sujeto. También se utiliza cuando se quieren enfatizar elementos de altura en la imagen, digamos como el pico de una montaña o las torres de un castillo, por ejemplo, o la altura de una persona. Por eso es muy utilizada en los retratos. Después tenemos el encuadre cuadrado. El encuadre cuadrado es muy proporcional, muy simétrico, muy balanceado. Es como tiene lo mejor de ambos mundos. Tiene lo mejor del encuadre vertical, lo mejor del encuadre horizontal. Es más que nada es como una mezcla entre ellos. Y en este encuadre tenemos que tener mucho cuidado. No recortes, por favor. Para encuadrar tu imagen, trata de hacerlo todo desde la cámara. Si tu teléfono, si la aplicación te lo permite, utiliza el encuadre cuadrado si es que quieres tomar una fotografía desde el principio con un encuadre cuadrado. No recortes. Esto te va a ayudar a manejar todos los objetos que tienes en tu imagen y componerlos visualmente desde la cámara y no depender y no tener esa libertad y esa soltura de poder decir: lo arreglo a la hora de editarla. No vas a poder transmitir lo mismo que viste o que sentiste a la hora de tomar esa fotografía. Recuerda que estoy diciendo mucho sentiste porque la fotografía es de emoción. Y no solamente la emoción que plasmas en tu imagen, sino que la emoción con la que tomas tus fotografías. Hablando de emoción, vamos a pasar a otro punto muy importante, que es el color. El color tiene distintos pesos visuales. No es lo mismo, en este caso del fondo que tengo acá atrás, el color blanco o el color café. El color café tiene un peso visual más fuerte que el color blanco. Entonces, si te das cuenta, tengo un poco más de blanco que de café para compensar ese peso de otra forma, que sería con el tamaño del objeto y del color que tengo. El color viene de la luz y junto con las luces, sombras y el color vamos a poder generar contraste en nuestra imagen. El contraste nos ayuda a que nuestra fotografía sea más tridimensional, porque si te das cuenta, las texturas, aparte de que sean táctiles, bueno, en la fotografía no podemos sentirlas, pero podemos verlas y podemos percibir esa profundidad de la textura. En el caso de una piedra, podemos ver que las partes más unidas tienen más sombra y las partes con más relieve, más saltadas, tienen más luz porque es en donde llega primero. Entonces, esto nos va a ayudar a generar contrastes y texturas con el color y con la luz. Parte muy importante de la composición, porque esto nos va a ayudar a transmitir distintos pesos visuales. Recuérdalo. Y los pesos visuales, la composición va muy de la mano con las emociones que quieres transmitir y que sentiste en el momento de tomar la fotografía. Siguiente concepto, las líneas. Una línea vertical no es lo mismo que una línea inclinada. Una línea inclinada no es lo mismo que una línea quebradiza o una línea ondulada. Cada una de ellas va a transmitir distintas sensaciones del estado del objeto. Una línea vertical nos va a transmitir algo fuerte, pero que está en constante peligro de que se caiga. Si tú ves, es más fácil que esto se caiga a que un mouse ruede, ¿no? Entonces es lo mismo visualmente. Una línea vertical sí nos va a transmitir fuerza, pero algo que está un poco débil. En cambio, una línea horizontal va a transmitir algo fuerte, algo bien plantado en el suelo y nos va a transmitir estabilidad. Una línea quebradiza nos va a transmitir algo roto, algo quebrado, como lo dice el nombre de la línea. Una línea curva nos va a transmitir suavidad, fluidez, un respiro a la vista. Ya que conoces todos estos conceptos básicos, puedes comenzar a hacer fotografías y no solo a tomar fotografías. Y con la práctica vas a poder tomar fotografías de una forma intuitiva, componer tus imágenes de una forma intuitiva y que no tengas que estar pensando, bueno, utilizar un encuadre horizontal, utilizar tal regla, utilizar líneas verticales, líneas horizontales, utilizar tal plano, utilizar tal ángulo para representar lo que quiero. Se va a volver una parte de ti, se va a volver una parte intuitiva que ya vas a tener grabada en tu cabeza. Pero recuerda, la única forma en la que vas a poder lograr
componer de una forma intuitiva es con la práctica, con la práctica, con la práctica. Ahora te voy a dejar unas tareas para que puedas practicar y aprender a componer de una forma más intuitiva. Tarea número 1. Utiliza la combinación adecuada de encuadres, planos y ángulos para transmitir las emociones deseadas en tu fotografía. No recortes, por favor. Para encuadrar tu imagen, trata de hacerlo todo desde la cámara. Si tu teléfono, si la aplicación te lo permite, utiliza el encuadre cuadrado si es que quieres tomar una fotografía desde el principio con un encuadre cuadrado. No recortes. Como ya sabemos tú y yo, cada uno de los encuadres, planos y ángulos nos sirve para algún tipo de fotografía en específico. No son reglas bien establecidas, pero nos pueden ayudar dependiendo de lo que queramos fotografiar. Así es de que te voy a dejar como tarea que fotografíes a un familiar, de preferencia si es un familiar mayor. Créeme que después vas a saber por qué te va a servir mucho. Una fotografía de paisaje, una fotografía de producto y una fotografía de arquitectura. Puede ser desde los interiores de tu casa hasta los exteriores, lo que quieras, pero utiliza estas 4 distintas fotografías para que pruebes las combinaciones distintas y veas cómo funciona dependiendo de lo que quieres fotografiar. Espero que esta parte 3, composición intuitiva del curso básico de fotografía móvil, te ayude. Espero que te haya ayudado y hayamos creado un poco más de conciencia de que a través de la práctica y conociendo las bases y el origen de la fotografía, todo puede ser más intuitivo. Podemos mejorar y crear cosas geniales. Yo soy Rafa, te mando un abrazote como siempre, espero estés muy bien y te deseo éxito en tus fotografías.